Muy buenas tardes y bienvenidos a un ciclo más de esto que hemos llamado ya desde hace muchísimos años el Círculo Bastiat, dedicado a reflexionar en torno al pensamiento, casi siempre de economistas, pero a veces también de filósofos, y siempre relacionado con la libertad individual, con la propiedad privada, con la responsabilidad personal, que son los que yo considero los tres pilares, llamémosle así, del liberalismo: la libertad individual, la propiedad privada y la responsabilidad personal. Y el ciclo pasado lo dedicamos a analizar, a comentar el libro primero de La riqueza de las naciones de Adam Smith, y este ciclo lo vamos a dedicar a analizar y a comentar el libro segundo de La riqueza de las naciones de Adam Smith, libro segundo que lleva por título de La naturaleza, acumulación y empleo del capital. Pero para no arrancar de cero, ¿sí?, vamos a hacer un brevísimo repaso, ¿sí?, de lo que vimos en el libro primero de La riqueza de las naciones de Adam Smith, para entender por qué en el libro segundo Smith empieza a hablar de la naturaleza, la acumulación y el empleo del capital. Bueno, en esta introducción valdría la pena recordar, bueno, lo primero, sí, que La riqueza de las naciones se publicó por primera vez en el año de 1776. Y que este libro, La riqueza de las naciones, cuyo título completo es una investigación acerca de la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones, está compuesto por 5 grandes libros, como era la tradición en aquel entonces, ¿sí? 5 grandes libros, el primero de los cuales, al cual dedicamos el ciclo anterior del Círculo Bastiat, lleva por nombre De las causas del progreso en la capacidad productiva del trabajo y de la forma en que su producto se distribuye naturalmente entre las distintas clases del pueblo. Y ahí los temas que trata Smith son el de la división del trabajo, el tema del dinero, el tema del precio natural y el precio del mercado, el tema de los salarios del trabajo, los beneficios del capital y la renta de la tierra. Eso es lo que trata Smith en el libro primero de La riqueza de las naciones, que, dicho sea de paso, y esto es interesante tenerlo en cuenta, abarca el 49% de la riqueza de las naciones. Es decir, prácticamente la mitad de todo el libro, ¿sí?, de Adam Smith, el 49%, lo dedica a los temas que desarrolla en el libro primero. Luego viene el libro segundo, que, como ya lo dije, lleva por nombre de La naturaleza, acumulación y empleo del capital, ¿sí? La naturaleza del capital. ¿En qué consiste el capital? ¿Qué es el capital? En segundo lugar, su acumulación y cuál es el origen de esa acumulación, cuál es la razón por la cual la gente acumula capital y por qué es importante la acumulación de capital. Y luego un tema muy importante, que es el tercero que desarrolla Smith en el libro segundo, el empleo del capital, ¿sí? ¿Para qué se puede emplear el capital? Y aquí los temas que desarrolla en el libro segundo son la división del capital, el dinero considerado como una manera especial del capital, la acumulación del capital, trabajo productivo e improductivo, el capital prestado con intereses y los distintos empleos que se le pueden dar al capital. Estos son los temas que analiza, desarrolla Adam Smith en el libro segundo, y son los temas que en este ciclo del Círculo Bastiat vamos a estar analizando y comentando. Este libro segundo de La riqueza de las naciones abarca el 14.9%, prácticamente el 15% de todo el libro de Adam Smith. Luego, para tener la visión completa, viene el libro tercero, cuyo nombre es De los diferentes progresos de la riqueza en distintas naciones.
de los diferentes progresos de la riqueza en distintas naciones. Y ahí los temas que desarrolla Smith en este libro tercero de la riqueza de las naciones son el tema del progreso natural de la riqueza, los desalientos de la producción de la riqueza, es un tema muy interesante, muy importante, al cual ya llegaremos en algún momento, el desarrollo de los pueblos y las ciudades, y un tema importantísimo, el tema de la contribución del comercio al progreso. Este libro tercero abarca solamente el 4.3% de todo el libro La riqueza de las naciones. Luego viene el libro cuarto, ¿sí?, cuyo nombre es De los sistemas de economía política, y ahí analiza pues, los dos principales sistemas de economía política que había a mediados del siglo XVIII, que es cuando Smith escribe su libro. Por un lado, el del mercantilismo, ¿sí?, teniendo en cuenta que el libro de Smith es en muy buena medida una crítica al mercantilismo, y por el otro lado, la fisiocracia, ¿sí?, que está considerada como la primera escuela del pensamiento económico, integrada fundamentalmente por franceses contemporáneos de Adam Smith. Y en este libro cuarto, que abarca el 14.8% de toda la riqueza de las naciones, pues Smith se dedica a explicar en qué consisten, a criticar lo que tenga que criticar, a echarle porras a lo que tenga que echarle porras, con relación al mercantilismo y a la fisiocracia. Y en el libro quinto, el último libro que integra la riqueza de las naciones, Smith le puso como nombre de los ingresos del soberano o del Estado, o traducido en términos contemporáneos, de los ingresos del gobierno. Y ahí los temas a desarrollar son fundamentalmente dos, que hoy en día me parecen siguen siendo importantísimos. Las tareas del gobierno. ¿Cuáles son, vamos a decirlo así, las legítimas tareas del gobierno? Ahí la pregunta no debe ser qué puede hacer el gobierno, sino qué debe hacer el gobierno. ¿Cuáles son las legítimas tareas del gobierno? ¿Sí? Y uno de los problemas que tenemos hoy en día, pues es que los gobiernos hacen mucho más de lo que deberían. ¿Sí? Hacen mucho más de lo que deberían. En muchos casos están, para decirlo en términos coloquiales, pues metidos hasta la cocina. Y ese es el primer tema de las tareas del gobierno que desarrolla Smith en el libro quinto de La riqueza de las naciones. Y el siguiente tema, que es el último de la obra, pues está relacionado o tiene que ver con las fuentes de financiamiento del gobierno. ¿De dónde saca el gobierno recursos para poder realizar sus tareas? Y hay uno de los temas fundamentales, ¿sí?, en los que centra la atención Adam Smith, pues evidentemente es el tema de los impuestos. Y este libro, el libro quinto de La riqueza de las naciones, pues abarca el 17% de toda la obra, ¿sí? Bueno, en el ciclo anterior del Círculo Bastiat analizamos el libro primero, ¿sí? Y nada más para no entrar en frío al análisis del libro segundo y para entender por qué en el libro segundo Smith trata el tema de la naturaleza, acumulación y empleo del capital, vale la pena hacer un brevísimo repaso, ¿sí?, de lo que dijo Smith en el libro primero, que como ya lo dije, lleva por título de las causas del progreso en la capacidad productiva del trabajo y de la forma en que su producto se distribuye naturalmente entre las distintas clases del pueblo o, como diríamos hoy, entre las distintas clases sociales, ¿sí? El primer tema, ¿sí?, que desarrolla Smith en el libro primero es el de la división del trabajo. Es el tema de la división del trabajo y llega a una conclusión muy interesante. Gracias a la división del trabajo, aumenta la productividad de los trabajadores. Y gracias al aumento en la productividad de los trabajadores, aumenta la producción de bienes y servicios. A ver, esto lo acabo de decir con mis palabras, pero la idea es la idea que desarrolla Smith en el primer capítulo del libro primero,
de la riqueza de las naciones, ¿sí? Y más que hablar de la división del trabajo, realmente de lo que está hablando Adam Smith es de la especialización en el trabajo, de la especialización en el trabajo. Y el ejemplo muy claro, que se ha vuelto un ejemplo clásico que pone Adam Smith, es el ejemplo de la fabricación de alfileres. El ejemplo de la fabricación de alfileres, que lo voy a volver, sí, a señalar. Lo voy a volver a señalar porque vale la pena tener presente qué es lo que dice Smith al respecto. Ahora déjenme nada más encontrar donde tengo esto, ¿sí? Aquí está, ¿sí? Bueno, y dicho sea de paso, la edición que estoy utilizando para estos círculos Bastiat dedicados al análisis de la riqueza de las naciones es la edición de Alianza Editorial con traducción, ¿sí?, de Carlos Rodríguez Brown, un economista español, Carlos Rodríguez Brown, que hace la traducción y el estudio preliminar, un estudio preliminar muy interesante y que me parece que es, y he leído varias ediciones traducidas al español de La riqueza de las naciones, la mejor. Y es por eso que es la que estoy utilizando. Pero en la página 34, refiriéndose, ¿sí?, a cómo la especialización en el trabajo incrementa la productividad de los trabajadores y por lo tanto la producción de bienes y servicios, Smith se refiere a lo que sucede en una fábrica de alfileres y permítanme citarlo directamente. Dice, consideremos por ello como ejemplo de las consecuencias de la especialización en el trabajo, una manufactura de pequeña entidad, una en la que la división del trabajo ha sido muy a menudo reconocida, la fabricación de alfileres. Y aquí por alfiler, a lo que se refiere Adam Smith es el alfiler, ese que es, vamos a decirlo así, un clavo en miniatura, ¿sí? Ese es el alfiler, el clavito en miniatura. Dice Smith, un trabajador no preparado para esta actividad, ¿sí?, no familiarizado con el uso de la maquinaria empleada en ella, ¿sí?, podría quizás con su máximo esfuerzo hacer un alfiler al día, aunque ciertamente no podría ser 20. A ver, ¿qué es lo que está diciendo Adam Smith? Que si una sola persona tuviera que realizar todas las operaciones que se necesitan para producir un alfiler, probablemente no sería capaz de producir un alfiler al día, y dice, aunque ciertamente no podrá hacer 20. Pero en la forma en que esta actividad es llevada a cabo actualmente, con especialización en el trabajo, ¿sí?, no es solo un oficio particular, sino que ha sido dividido en un número de ramas, cada una de las cuales es por sí misma un oficio particular. Es decir, todo el proceso de producción de un alfiler, ¿sí?, ha sido dividido en distintas actividades. Y cada una de esas actividades la realiza un trabajador. Hay especialización en el trabajo. Y todos ellos contribuyen a la producción del alfiler. Dice, un hombre estira el alambre, otro lo endereza, un tercero lo corta, un cuarto lo afila, un quinto lo lima en un extremo para colocar la cabeza. El hacer la cabeza requiere 2 o 3 operaciones distintas. El colocarlas es una tarea especial y otra distinta, el esmaltar los alfileres. Hasta el empaquetarlos es por sí mismo un oficio. Y así la producción de un alfiler se divide en hasta 18 operaciones diferentes, que en algunas fábricas llegan a ser ejecutadas por manos distintas, aunque en otras una misma persona puede ejecutar 2 o 3 de ellas. He visto, y esto es interesante, Adam Smith esto no lo está inventando, seguramente fue a un taller donde producían alfileres, lo vio y sacó las cuentas. He visto una pequeña fábrica de este tipo
en la que solo había 10 hombres trabajando y en la que consiguientemente algunos de ellos tenían a su cargo 2 o 3 operaciones. Y aunque eran muy pobres y carecían por tanto de la maquinaria adecuada, si se esforzaban, podían llegar a fabricar entre todos unas 12 libras de alfileres por día. En una libra hay más de 4,000 alfileres de tamaño mediano. Esas 10 personas podían fabricar conjuntamente más de 48,000 alfileres en un solo día, con lo que puede decirse que cada persona, como responsable de la 10ª parte de los 48,000 alfileres, fabricaba 4,800 alfileres diarios. Ahora, ¿qué es lo que empezó diciendo Adam Smith? Si un solo trabajador tuviera que realizar estas 18 operaciones en las que se puede dividir la fabricación de un alfiler, probablemente no fabricaría ni un alfiler al día. Y seguramente, dice Smith, no llegaría a 20. Pero si se especializan los distintos trabajadores en una de esas 18 operaciones, ¿sí?, pueden producir entre todos hasta 48,000 alfileres diarios. Si son 10 personas, ¿sí?, que se dividen el trabajo, les toca de a 4,800 alfileres por día, ¿sí? ¿A qué se debe el aumento en la productividad, en la capacidad para producir más alfileres y por lo tanto en la producción de alfileres? A la especialización del trabajo. A la especialización del trabajo, ¿sí? Y este es el tema que trata Adam Smith en el primer capítulo del libro primero de La riqueza de las naciones, que lleva por título ese primer capítulo del libro primero de la división del trabajo, de la división del trabajo. Bueno, una vez que Smith demuestra, por ejemplo, con el ejemplo de la fábrica de alfileres, ¿sí?, el aumento en la productividad y la producción consecuencia de la especialización en el trabajo, en el segundo capítulo del libro primero trata del principio que da lugar a la división del trabajo. Del principio que da lugar a la división del trabajo, es decir, ¿por qué nos especializamos en el trabajo? ¿Sí? A ver, en la escuela, en la Facultad de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana, hay especialización del trabajo. No es un solo profesor o no es el mismo profesor el que imparte todas las materias. Habemos quienes nos especializamos, como sería mi caso, en historia del pensamiento económico. Hay que se especializa en política monetaria, hay que se especializa en comercio internacional, hay especialización del trabajo. Y eso permite que cada uno de nosotros vaya haciendo al paso del tiempo mejor su trabajo por aquello de que zapatero a tus zapatos, ¿sí? Por aquello de que, ¿sí?, el que mucho abarca, poco aprieta. Por aquello de que la práctica hace al maestro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en el capítulo 2 del libro primero, una vez que ya nos explicó cuáles son las ventajas de la especialización en el trabajo, Smith habla del principio que da lugar a la división del trabajo. ¿Cuáles son las causas de la división del trabajo? ¿Sí? Y menciona varias, pero la más importante, dice Smith, es la capacidad de razonamiento y de lenguaje, y por lo tanto de comunicación, que tenemos los seres humanos. A ver, de entrada, más allá de lo que nos muestre la práctica, podemos de manera racional entender que si nos especializamos en el trabajo, nos volvemos más productivos. Y que si nos volvemos más productivos, seremos capaces de producir más. Y aquí surge una pregunta que Smith no se hace, pero que es interesante. Bueno, ¿y por qué habríamos de producir más? Bueno, porque el problema económico de fondo es el problema de la escasez. Entendido como el hecho de que no todo alcanza para todos
menos en las cantidades que cada uno quisiera y mucho menos gratis. Y una, que no es la única, pero sí una de las condiciones que se tiene que cumplir para minimizar la escasez es que se produzca lo más posible. En la medida en que seamos capaces de producir una mayor cantidad de bienes y servicios, pues el problema de la escasez se va minimizando. Y para que aumentemos la producción de bienes y servicios, tenemos que volvernos más productivos, capaces de hacer más con menos, que sería lo ideal. Capaces de hacer más, de producir más bienes y servicios con menos, de entrada con menos tiempo, con menos recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Y una de las condiciones para volvernos más productivos es la especialización en el trabajo. Otra de las condiciones para volvernos más productivos es contar, por ejemplo, con mejores herramientas, ¿sí? Pero sin duda alguna que la especialización en el trabajo es una de las condiciones para volvernos más productivos, para poder aumentar la producción de bienes y servicios, y esto ya no lo dice Smith, pero seguramente estaría de acuerdo, minimizar el problema de la escasez, el problema de la escasez, ¿sí? Ahora, a ver, las dos razones, ¿sí? O principios, como le llama él, que señala Smith para explicar la división del trabajo, que según él da lugar a la división del trabajo, dice, bueno, en primer lugar, dice Smith, la propensión del ser humano a intercambiar. Smith habla mucho de propensiones, ¿sí? El ser humano tiene ciertas propensiones naturales que encontramos en todos los seres humanos porque forman parte de la naturaleza humana. Y entre esas propensiones, una que señala Smith es la propensión a intercambiar, ¿sí? Ahora, aquí Smith me parece que, bueno, no me parece, altera el orden de los factores. Porque, a ver, no es que, dado que tenemos la propensión a intercambiar, entonces nos dividamos el trabajo para que tú produzcas trigo y yo produzca vino, y entonces intercambiemos para que tú tengas trigo y vino y puedas comer y beber, y yo tenga vino y trigo y pueda beber y comer. Creo que es al revés. Dado que nos damos cuenta que yo soy mejor que tú para producir trigo y que tú eres mejor que yo para producir vino, ¿sí? Yo produzco trigo y tú produces vino. Nos dividimos el trabajo. Pero si tú produces trigo y yo produzco vino, ¿sí? Tenemos que intercambiar vino por trigo para que los dos podamos satisfacer la necesidad que tenemos de comer y de beber, ¿sí? Entonces yo no creo, y aquí sí es un error de Smith, que una de las causas de la división del trabajo sea la propensión para intercambiar. Yo creo que es al revés. Dado que nos damos cuenta de los beneficios de la división del trabajo en términos de mayor productividad, mayor producción, etcétera, 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 es que tenemos que acabar intercambiando. Porque si tú nada más produces trigo y yo nada más produzco vino y no intercambiamos, pues tú no te vas a morir de hambre porque tienes trigo, pero te vas a morir de sed porque no tienes vino. Y yo no me voy a morir de sed porque tengo vino, pero me voy a morir de hambre porque no tengo trigo, ¿sí? Entonces creo que Smith aquí, bueno, y le quito el creo, Smith aquí sí altera el orden de los factores, porque lo que está diciendo Smith es que dada la propensión que tenemos a intercambiar, casi una propensión, pues para decirlo en términos muy coloquiales, a jugar a la tiendita, ¿sí? Como juegan los niños a la tiendita, ¿sí? Es que tenemos que dividirnos el trabajo, porque si no nos dividimos el trabajo y los dos producimos trigo y vino, no vamos a intercambiar, ¿no? Pero más allá de esto, después de decir que uno de los principios que da lugar a la división del trabajo es la propensión a intercambiar, y ahí es donde altera el orden de los factores, Smith dice que la división del trabajo es una consecuencia necesaria de la razón y del lenguaje. De la razón, porque nos damos cuenta de que dividiéndonos el trabajo podemos producir más bienes y servicios y satisfacer de mejor manera nuestras necesidades, para decirlo de la manera
más sencilla posible. Y del lenguaje, esto es muy importante, y de la comunicación, porque si ya nos dividimos el trabajo y tú produces trigo y yo produzco vino, tenemos que intercambiar. Y si no somos capaces de comunicarnos, y para comunicarnos está el lenguaje, pues no vamos a poder intercambiar. ¿Sí? De entrada, yo tengo que estar, yo productor de vino, tengo que saber, ¿sí?, cuánto trigo estás dispuesto a darme a cambio de cuánto vino. Y al revés, tú productor de trigo tienes que saber cuánto vino estoy dispuesto a darte a cambio de tu trigo. ¿Sí? Es decir, tenemos que determinar el precio del trigo en términos de vino y del vino en términos de trigo. Y para eso tenemos que comunicarnos. Por ejemplo, un regateo entre un oferente y un demandante es un ejercicio de comunicación. ¿Sí? Inclusive es un ejercicio de retórica. Cada una de las partes expone sus mejores argumentos para subir el precio en el caso del oferente y bajar el precio en el caso del demandante, ¿sí? Y este es el tema que desarrolla Smith en el capítulo 2 del libro primero, capítulo 2 que lleva por nombre del principio que da lugar a la división del trabajo, ¿sí? En el capítulo 3 del libro primero, ¿sí?, lleva por título: la división del trabajo está limitada por la extensión del mercado, debiendo entender aquí por mercado la relación de intercambio entre compradores y vendedores. ¿Sí? ¿Qué es lo que está diciendo Smith? Entre más oferentes y más demandantes haya y más intercambios se puedan realizar, mayor podrá ser la división del trabajo con todos los efectos positivos que esto tiene consigo. Y este es un tema al cual regresa en la introducción del libro segundo, ¿sí?, que es precisamente el que vamos a analizar a lo largo de este ciclo, ¿sí? Luego, a ver, en los 3 primeros capítulos del libro primero, Smith habla de las ventajas de la división del trabajo, ¿sí?, de las causas de la división del trabajo y de las causas de la ampliación de la división del trabajo. Fíjense la lógica que lleva. Las ventajas de la división del trabajo, ¿sí?, las causas de la división del trabajo, ¿sí?, y las causas de la ampliación de la división del trabajo. Si la división del trabajo es buena porque aumenta la productividad y la producción, pues una mayor división del trabajo será mejor porque el aumento en la productividad y la producción será mayor. Los 3 primeros capítulos del libro primero. En el capítulo 4 del libro primero habla del origen y el uso del dinero. Y uno se preguntaría, bueno, ¿y por qué da el brinco de la división del trabajo, sus ventajas, sus orígenes y qué se necesita para que se amplíe, al dinero? Bueno, por una razón muy sencilla. Si hay división del trabajo, tiene que haber intercambio. ¿Sí? Si entre Marisol y yo nos dividimos el trabajo y ella produce trigo porque es mejor que yo en la producción de trigo y yo produzco vino porque soy mejor que ella en la producción de vino, pues vamos a tener que intercambiar. Porque si no intercambiamos, ya lo dije hace un momento, Marisol no se muere de hambre porque tiene el trigo, pero se muere de sed porque no tiene el vino. Y si no intercambiamos, yo no me muero de sed porque tengo el vino, pero me muero de hambre porque no tengo el trigo. Entonces, si entre Marisol y yo nos dividimos el trabajo, ella produce trigo, yo produzco vino, vamos a tener que intercambiar. ¿Sí? Y ahí es donde juega un papel fundamental el dinero. ¿Por qué el dinero, entendiendo por ello cualquier medio de intercambio, cualquier cosa que las personas acepten como medio de intercambio, nos permite superar las limitaciones del trueque? Y es por eso que Smith, ¿sí?, ya en el capítulo 4 del libro primero, empieza a hablar del dinero. ¿Sí? Empieza a hablar del dinero, inclusive le habla
del origen y el uso del dinero. Y miren, nada más con relación al primer tema, el origen del dinero, hay una pregunta muy interesante. A ver, ¿el dinero se inventó o se descubrió? Hay quienes dicen que el dinero se inventó, hay quienes dicen que se descubrió, pero ninguna de las dos respuestas es la correcta. El dinero ni se inventa ni se descubre. Ojo, estoy hablando del dinero, no de los billetes y las monedas, que es lo que hoy en día utilizamos como dinero. Obviamente que los billetes y las monedas que se usan como dinero se inventaron y se inventaron para solucionar una serie de problemas. Pero mucho antes de que usáramos como dinero billetes y monedas, ya había otras cosas que se utilizaban como medio de intercambio. Y eso nadie lo inventó, ni tampoco lo descubrió. No me puedo ahorita ya meter este tema, lo tratamos con cierto detalle el ciclo pasado, el círculo Bastiat, pero este es uno de los dos temas que toca Smith en el capítulo 4 del libro primero, del origen del dinero. Ahora me dirán ustedes, nada más para que no se quede esto ¿sí? En el aire. Bueno, a ver, si el dinero no se inventó y no se descubrió, ¿cómo surgió? El dinero surgió espontáneamente, ¿sí? En los mercados, es decir, en los intercambios, ¿sí? A ver, supongan ustedes una comunidad en la cual hay división del trabajo, y por lo tanto tiene que haber intercambio, ¿sí? Y en esa comunidad hay un satisfactor X que todo mundo valora. Todo mundo valora, ¿sí? Ese satisfactor X, vamos a suponer manzanas. A todas las personas que integran esa comunidad les fascinan las manzanas. Para ellos las manzanas es lo máximo. Pregunta, la manzana que le gusta a todos, que todos la comen, todos los consumen, ¿puede llegar a convertirse en medio de intercambio? Sí, porque yo sé que si ustedes me pagan algo con una manzana, cualquiera otra de las personas me lo va a aceptar como forma de pago, porque esa manzana la puede utilizar como dinero o se la puede comer. Entonces, por ejemplo, los bienes, las mercancías, ¿sí? Más aceptados en determinadas comunidades, se empezaron a utilizar en los intercambios como medios de intercambio. Y eso es el dinero. ¿Cuál es la definición correcta de dinero? Cualquier cosa que las personas acepten como medio de intercambio. Miren, ahorita hay una discusión muy interesante con todo esto de las criptomonedas, el Bitcoin, ¿sí? Por ejemplo, hay economistas, inclusive exgobernadores de bancos centrales, que dicen que el Bitcoin no es dinero, porque no es producido por el Estado, por un banco central, etcétera, etcétera. Pero a ver, si hay quienes aceptan al Bitcoin como medio de intercambio, pues claro que el Bitcoin es dinero, ¿sí? Y ahí hay un ejemplo muy interesante de un dinero que no es producto de la acción del Estado, de los bancos centrales, del Banco de México, ¿sí? Bueno, este es el tema del origen y el uso del dinero que toca Smith en el capítulo 4 del libro primero, ¿sí? Capítulo 5 del precio real y nominal de las mercancías y de su precio en trabajo y su precio en moneda. A ver, aquí en el capítulo 5 nos empieza a hablar de los precios. ¿Por qué? Capítulo 1, las ventajas de la división del trabajo. Capítulo 2, los orígenes de la división del trabajo. Capítulo 3, las condiciones que se tienen que cumplir para que crezca la división del trabajo. Capítulo 4, del origen y uso del dinero. Capítulo 5 empieza a hablarnos de los precios. ¿Por qué? Porque si hay división del trabajo,
tiene que haber intercambio. Y para que haya intercambio entre el oferente y el demandante, deben determinar un precio. Ya sea trueque, ¿sí?, trigo por vino, ya sea utilizando dinero. ¿Cuántos litros de vino? ¿Sí?, por una tonelada de trigo. Trueque. Pero estamos determinando el precio de una tonelada de trigo en términos de litros de vino. Si no logramos determinar ese precio, no vamos a intercambiar. La otra, ¿cuántos pesos, dólares, euros, yenes por una tonelada de trigo? Ahí donde hay intercambio, sea trueque o se utilice dinero, ¿sí?, se tienen que fijar precios. Y ese es el tema que toca Smith en el capítulo 5. Ahí habla del precio real y el precio nominal de las mercancías, o de su precio en trabajo y su precio en moneda. De su precio en trabajo y su precio en moneda. Miren, esta es una distinción muy interesante, ¿sí? El precio de algo, por ejemplo, en horas trabajadas, o el precio de algo expresado en términos monetarios, ¿sí? Déjenme poner un ejemplo para que no quede esto. Vamos a suponer que yo trabajo 8 horas. Trabajo 8 horas y recibo en pago 8 pesos. ¿Sí? Recibo en pago 8 pesos y con esos 8 pesos puedo comprar 8 manzanas. Trabajo 8 horas, me pagan 8 pesos y con 8 pesos puedo comprar 8 manzanas. ¿Cuál es el precio, como diría Smith, nominal en términos monetarios de la manzana? 1 peso. ¿Cuál sería el precio en horas de trabajo? 1 hora de trabajo. A ver, síganme. Trabajo 8 horas, me pagan 8 pesos, compro 8 manzanas. En términos de dinero, el precio de la manzana es 1 peso. En términos de trabajo es 1 hora, ¿sí?, de trabajo, ¿sí? 1 hora de trabajo, ¿sí? Ahora, a ver, vamos a suponer, ¿sí?, que yo trabajo 16 horas, me pagan 8 pesos, ¿sí?, y con 8 pesos compro 8 manzanas. El precio en dinero sigue siendo, ¿qué? Exactamente el mismo. Pero ahora el precio, ¿sí?, en trabajo ya son 2 horas. Y esto es muy interesante porque, a ver, ¿cuántas veces se han preguntado ustedes cuando compran algo, no por el precio en dinero, sino por el precio en horas trabajadas? Y eso es interesante porque mira que hace la diferencia, ¿no? A ver, espérame. Una cosa es el precio en dinero, lo que él llama el precio nominal, ¿sí?, una manzana a 1 peso, y otra cosa es el precio en horas trabajadas, ¿sí? Si necesito 1 hora para conseguir 1 peso y comprar una manzana, el precio nominal es 1 peso y en horas de trabajo es 1 hora. Pero si ahora necesito trabajar 2 horas para conseguir 1 peso y comprar una manzana, el precio nominal sigue siendo 1 peso, pero el precio en horas de trabajo se me fue al doble. Ya tuve que trabajar 2 horas, ¿sí? Y esto es de lo que trata Smith en el capítulo 5, ¿sí?, del primer libro de la riqueza de las naciones, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, entre las lecciones que va uno extrayendo de la riqueza de las naciones, estaría que el precio correcto debe medirse no en unidades dinerarias, sino en unidades temporales de trabajo.
no cuántos pesos me costó esto, sino cuántas horas de trabajo, ¿sí? Sino cuántas horas de trabajo, ¿sí? No cuánto dinero se da a cambio, sino cuánto tiempo de trabajo hay que dar a cambio, por ejemplo, de una manzana, ¿sí? De una manzana. Bueno. Luego, en el capítulo 6 del libro primero, habla de las partes que componen el precio de las mercancías. De las partes que componen el precio de las mercancías. O dicho de otra manera, ¿sí? De las partes en las que se divide el ingreso producto de la venta de las mercancías. De las partes en las que se divide el ingreso producto de la venta de las mercancías. Y Smith señala que hay fundamentalmente, sí, tres grandes divisiones. La que va al pago de salarios, la que va al pago de la renta y la que supone las utilidades, las ganancias, los beneficios de los empresarios. Y hay que entender esto en una época en la cual, sí, buena parte de la actividad económica, sobre todo la directamente relacionada con la satisfacción de necesidades básicas, tenía que ver con la agricultura, con la producción de alimentos, con la alimentación, ¿sí? Y a ver, ¿quiénes eran los que participaban en la producción de alimentos en la Europa de mediados del siglo XVIII, cuando escribió Adam Smith? Bueno, primero que nada, el terrateniente. ¿Quién era el terrateniente? Por lo general, era alguien que pertenecía a la nobleza, que era dueño de una enorme cantidad de tierras y que vivía de sus rentas. A ver, un ejemplo análogo. La señora viuda, a quien su marido le dejó un edificio con 10 departamentos. Ella habita uno, renta los otros 9 y vive de sus rentas. Vive de sus rentas. ¿Sí? Nada más que para que la señora pueda vivir de sus rentas, necesita que alguien le rente los 9 departamentos. Y lo mismo sucedía con los terratenientes. Para que el terrateniente pueda vivir de sus rentas, necesita que alguien le rente su tierra y la ponga a trabajar. Y ese personaje era el agricultor independiente. Un personaje al cual Ricardo Cantillon, un economista anterior a Adam Smith, llamó el emprendedor, el entrepreneur, así le llamó Cantillon. ¿Y cuál era la característica de este personaje, el entrepreneur? Dice, tiene una característica muy importante. Sabe cuánto le cuesta producir, pero no sabe, mucho menos a ciencia cierta, a qué precio va a poder vender. Por lo tanto, ¿sí?, enfrenta el riesgo de la pérdida. Porque si el precio al que puede vender su cosecha no es suficiente para recobrar sus costos de producción, pues sale perdiendo, ¿sí? ¿Y qué relación se establece entre el terrateniente, el dueño de la tierra, y este agricultor independiente a quien Ricardo Cantillon llamó el entrepreneur? Pues que este agricultor independiente va y le toca la puerta al terrateniente y le dice, milord, ¿sí?, ¿cuánto quiere usted de renta para que yo trabaje su tierra? Entonces, ¿qué es lo que hace el terrateniente? Le renta su tierra al agricultor independiente para que éste trabaje la tierra, la coseche, levante la cosecha, lleve el producto al mercado, lo venda y con parte del producto de esa venta le pague la renta al terrateniente. ¿Sí? Y ahí está la primera parte, la renta del terrateniente, en la que se divide el producto de la venta, en este caso, de la cosecha. Pero ahora, este personaje, el agricultor independiente, vive de su trabajo, ¿sí? Lo que pretende
de su trabajo es obtener una ganancia. Obtener una ganancia, que una vez que le pagó a todo aquel que le tuvo que pagar, le quede algo. Y no nada más algo, sino le quede lo suficiente para vivir bien y para poder seguir dedicándose a lo mismo. Y esa es la segunda parte en la cual se tiene que dividir el producto de la venta, en este caso la cosecha. La primera parte, lo que hay que pagarle al terrateniente. La segunda, la ganancia, la utilidad, el beneficio, ¿sí?, de este agricultor independiente. Pero hay una tercera parte. Este agricultor independiente no va a poder trabajar él solo la tierra del terrateniente. Tiene que contratar gente. Y a esa gente le tiene que pagar un salario. Y el salario es la tercera parte, ¿sí? La tercera parte, ¿sí?, en la que se divide el producto de la venta, en este caso, de la cosecha. Y eso es precisamente el tema que desarrolla Smith en el capítulo 6 del libro primero de La riqueza de las naciones, que lleva por nombre de las partes que componen el precio de las mercancías. Sí. Traducido, de las partes que componen o de las partes en las que se tiene que dividir el ingreso generado por la venta de las mercancías. Tiene que alcanzar para pagarle la tierra, la renta al terrateniente, para pagarle el salario a los trabajadores y para pagar los beneficios para que este personaje, el agricultor independiente, obtenga, sí, un beneficio, ¿sí? Luego, en el capítulo 7, habla Smith del precio natural y el precio de mercado de las mercancías, ¿sí? Y aquí es donde me parece a mí que se han generado muchas confusiones. Porque, a ver, ¿qué entiende Smith por el precio natural? El costo de producción. Por precio natural, Smith entiende el costo de producción, lo que cuesta producir, lo que le cuesta a este agricultor independiente del que hablaba yo hace un momento, ¿sí?, cosechar la tierra. ¿Y qué es lo que entiende por el precio de mercado? Pues, lo que tú y yo entendemos por el precio. Esa razón de cambio a la cual el oferente y el demandante están dispuestos a intercambiar, Y lo que dice Smith, y en esto estoy totalmente de acuerdo con él, es que lo que él llama el precio de mercado debe de tender hacia el precio natural, que dicho sea de paso, es lo que nos conviene a los consumidores. Y consumidores somos absolutamente todos. ¿Sí? Absolutamente todos. No que todos consumamos lo mismo, pero absolutamente todos los seres humanos consumimos. Y lo que nos conviene, pues es que el precio sea el menor posible. ¿Y cuál es el menor precio posible, ¿sí?, al que se pueden ofrecer los bienes y servicios? Pues el que coincide con su costo de producción, para que el productor, el oferente, el vendedor, por lo menos recuperen sus costos de producción, ¿sí? Y dices, mira, que una cosa muy interesante. ¿Qué condición se tiene que cumplir para que eso que él llama el precio de mercado, ¿sí?, se acerque lo más posible a lo que él llama el precio natural, que es precisamente el costo de producción? No lo dice en estos términos, pero la idea está claramente en Smith. Para que el precio se acerque lo más posible al costo de producción, baje lo más posible, se necesita de la competencia. Diría yo, de la mayor competencia posible entre productores, oferentes y vendedores. ¿Sí? Pues fíjense la lógica que sigue Smith al ir armando La riqueza de las naciones. Los 3 primeros capítulos del libro primero habla de la división del trabajo. Ahí donde hay división del trabajo, tiene que haber intercambio, ¿sí? Y para que el intercambio sea más eficaz y podamos realizar más intercambios y por lo tanto pueda haber mayor división del trabajo, se necesita del dinero.
capítulo 4, del origen y el uso del dinero. Pero los intercambios suponen precios, razones de cambio, y esos son los temas que desarrolla en el capítulo 6 y 7. Y luego, el capítulo 8, el capítulo 9 y el capítulo 10 los dedica a analizar en el capítulo 8 el tema de los salarios, qué hace que los salarios suban, qué hace que los salarios bajen, etcétera, etcétera. En el capítulo 9, el tema de los beneficios del capital o de las utilidades, ¿sí?, de quienes aportan capital para poder llevar a cabo los procesos de producción. Y fíjense cómo aquí aparece ya la palabra capital, que es el tema central del libro segundo, ¿no? Porque, a ver, ¿qué es lo que hace este personaje al cual yo llamé el agricultor independiente, que va y le pregunta al terrateniente qué renta quiere que se le pague para que él trabaje su tierra, que va y contrata trabajadores, que va y compra, obviamente, las semillas, etcétera, etcétera? ¿Qué es lo que está aportando y por lo tanto necesita este personaje? Capital. Y por lo tanto está actuando como un capitalista, cosa que no hace el terrateniente ni el asalariado, ¿sí? Y de los beneficios del capital es el tema que desarrolla Smith en el libro 9. Y por último, en el libro 10, ¿sí?, que es un libro larguísimo, ¿sí?, habla, ¿sí?, de los salarios y los beneficios en los diferentes empleos del trabajo del capital. Y luego, perdón, aquí me salté uno. En el libro 11, que es el larguísimo y es el último libro, el último capítulo del libro primero, habla de la renta de la tierra. Y es el capítulo más grande, más largo de cualquiera de los libros que integran, de los capítulos que integran La riqueza de las naciones. Nada más para darse una idea. En esta edición, este capítulo donde habla de la renta de la tierra, abarca de la página 210 a la 352. Es decir, 142 páginas dedicadas al tema de la renta de la tierra. Y es un capítulo interesantísimo por la cantidad de ejemplos históricos, inclusive en varias ocasiones se menciona México, ¿sí?, que tiene el libro, ¿sí? La riqueza de las naciones, me refiero obviamente al libro, obviamente es un tratado de teoría económica, pero también es un tratado de historia económica. La cantidad de ejemplos que pone Adam Smith es verdaderamente impresionante, ¿no? Y ahí te das cuenta de la cultura que tenía este hombre, ¿sí? Yo siempre he dicho, nunca lo he hecho, pero siempre he dicho que si de este librote, ¿sí?, sacáramos nada más la teoría económica, nada más la teoría económica, probablemente nos quedaríamos a lo mucho con una cuarta parte del mismo, y que todo lo demás es historia económica. Es historia económica, ¿sí? Entonces, una vez que hicimos todo este recorrido, llegamos al libro 2, ¿sí?, de La riqueza de las naciones, ¿sí?, en el cual Smith centra la atención en el capital. Smith centra la atención en el capital. Y sin decir más, pues vámonos a la introducción del libro segundo, ¿sí?, de La riqueza de las naciones, ¿sí? Y cito a Smith. Dice Smith: en aquel estado primitivo de la sociedad, en el que no existe todavía división del trabajo, los intercambios son escasos y cada persona se
autoabastece. Fíjense, para Smith, ¿en qué consiste el estado primitivo de la sociedad? Un estado en el cual prácticamente no existe la división del trabajo. Y si existe es mínima. ¿Sí? Y aquí Smith, sin darse cuenta, está haciendo referencia a una relación muy interesante. A ver, a menor división del trabajo, más autosuficiencia. A ver, el caso extremo de autosuficiencia, de tener que valerse uno por uno mismo sin la ayuda de nadie más, sería el caso de un náufrago en una isla. Un solo náufrago en una isla. ¿Con quién se divide el trabajo? Está condenado a la autosuficiencia. Sobrevivirá gracias a lo mucho o poco que él solo pueda conseguir. Autosuficiencia. Entonces, a menor división del trabajo, mayor autosuficiencia. A mayor división del trabajo, mayor interdependencia. A mayor división del trabajo, dependemos cada vez más de los otros para satisfacer nuestras necesidades. Y les pongo un ejemplo. A ver, de todo lo que traen ustedes ahorita puesto, desde los anteojos hasta los zapatos, ¿cuánto de eso lo produjeron ustedes directamente? Nada. Todo lo compraron. Alguien más lo produjo. Y si alguien más lo produjo, eso hace referencia a la división del trabajo. ¿Sí? Y fíjense cómo nosotros estamos inmersos en una amplísima, complejísima y profundísima, va de nuevo, amplísima, complejísima y profundísima división del trabajo. Y el resultado de ello es que buena parte, y a lo mejor al decir buena parte me refiero al 99.99% de los bienes y servicios que necesitamos para satisfacer nuestras necesidades fueron producidos por alguien más. Insisto, a ver, nada más de lo que traemos ahorita puesto. ¿Cuánto produjimos nosotros directamente? Nada. Luego por ahí no falta quien dice, no, profesor, pero es que mire, esta pulserita que traigo con chacritas, esta yo la hice. Bueno, sí, lo que quieres decir es que tú insertaste las cuentitas en el hilo y le hiciste el nudo, pero tú hiciste las cuentas, tú produjiste el hilo, tú hiciste la aguja que enhebraste, no, ¿sí? Entonces esto es muy interesante, ¿sí? A menor división del trabajo, mayor autosuficiencia. A mayor división del trabajo, mayor dependencia de los demás. A ver, una persona autosuficiente, un náufrago en una isla, no depende de nadie. De entrada porque no puede depender de nadie porque no hay nadie con él, está solo. Nosotros, a ver, ese náufrago depende única y exclusivamente de sí mismo para satisfacer sus necesidades. ¿Por qué? Porque como no hay nadie, no puede dividirse el trabajo. Porque si fueran dos y uno es muy bueno para pescar y el otro es muy bueno para encontrar agua, bueno, pues el que es muy bueno para pescar, dedícate a pescar, y el que es muy bueno para encontrar agua, encuentra agua, y así ya tenemos que comer y que beber. Y entonces el que pesca, que consigue alimentos, depende del que consigue el agua para beber, y el que consigue el agua depende del que consigue alimentos para comer. Ahí ya hay una interdependencia. Pero si esta persona es la única en la isla, depende única y exclusivamente de sí mismo. Nosotros estamos en el extremo opuesto. ¿Sí? Dependemos de los demás para satisfacer nuestras necesidades. Ahora, claro, tenemos que trabajar, porque a los demás tenemos que ofrecerles algo a cambio
de lo que es de ellos, porque ellos lo produjeron y que nosotros necesitamos, ¿no? Pero esto es interesante, ¿no? A menor división del trabajo, mayor autosuficiencia. A mayor división del trabajo, mayor dependencia. Y es interesante ver cómo para Smith, ¿sí?, un estado primitivo de la sociedad está caracterizado por la ausencia o por muy poca división del trabajo. Así lo dice, lo cito. En aquel estado primitivo de la sociedad en el que no existe división del trabajo, los intercambios son escasos y cada persona se autoabastece. No es necesario que ningún capital sea acumulado. Bueno, a ver, aquí aparece la palabra capital. ¿Qué entiende Smith por capital? Porque fíjense lo que está diciendo. En aquel estado primitivo de la sociedad, en el que no existe división del trabajo, los intercambios son escasos y cada persona se autoabastece. Depende de sí misma. Tiene que ser autosuficiente. Y por lo tanto, no es necesario que ningún capital sea acumulado o almacenado de antemano para llevar adelante las actividades de la sociedad. A ver, lo que está diciendo Smith es que si no hay división del trabajo, no es necesario acumular capital. Bueno, la primera pregunta es, ¿y qué entiende Smith por capital? Vamos a ver si la podemos responder. Dice, en ese estado primitivo de la sociedad donde prácticamente no hay división del trabajo o hay muy poca, cada hombre procura satisfacer mediante su propio trabajo las necesidades que tenga, en la medida, ¿sí?, que se van suscitando. Cuando tiene hambre, se va al bosque a cazar. Cuando su atuendo se desgasta, se viste a sí mismo con la piel del primer animal grande que caza. Cuando su choza empieza a derrumbarse, la repara lo mejor que puede con los árboles y tepes, ramas, vegetación que tenga más cerca. Pero cuando la división del trabajo ha sido cabalmente implantada, lo cual quiere decir ya dependemos de los otros para satisfacer nuestras necesidades, el producto del trabajo de un hombre le satisfacerá solo una parte muy pequeña de sus eventuales necesidades. A ver, vamos a suponer una sociedad donde, como dice Smith, ¿sí?, la división del trabajo está ya cabalmente implementada. Y como parte de esa división del trabajo, hay ciertas personas a las cuales se les llama panaderos que se dedican exclusivamente a producir pan. ¿Cuál es la única necesidad, sí, que pueden satisfacer para sí mismos los panaderos? Pues la necesidad de comer, y eso suponiendo que nada más comieran pan. Porque si lo que quieren es hacerse una torta, y una torta cubana que lleva de todo, pues ya con su trabajo, que es nada más producir pan, no lo van a lograr. Van a necesitar el trabajo de todos aquellos que producen todos los ingredientes con los cuales se prepara una torta cubana, comenzando, por ejemplo, con 3 verduras: jitomate, aguacate y cebolla. Yo quiero pensar que una buena torta cubana lleva jitomate, aguacate y cebolla, por lo menos. ¿Sí? Esto es lo que dice Smith, a lo que se refiere Smith cuando dice: pero cuando la división del trabajo ha sido cabalmente implantada, el producto del trabajo de un hombre, el pan producido por el panadero, le satisfacerá solo una parte muy pequeña de sus necesidades, la necesidad de comer pan. ¿Sí? La mayoría de ellas, de sus necesidades, se satisfacen con el producto del trabajo de otra persona, ¿sí?, que él adquirirá con el producto de su trabajo.
yo soy panadero, produzco pan, ¿sí? No puedo sobrevivir nada más a base de pan, pero eso es lo único que yo produzco. Oye, ¿por qué? Pues por la división del trabajo. Y tal vez porque sea lo que más me gusta, lo que verdaderamente me llena. El oficio de panadero es un oficio muy noble, con lo cual yo estoy de acuerdo, creo que es un oficio muy noble, etcétera, etcétera, pero no nada más de pan vive el ser humano. Entonces tengo que comprarle a los demás todos los otros bienes y servicios que necesito para satisfacer mis necesidades. ¿Y con qué se los voy a pagar? Con el producto de mi trabajo. En el caso del panadero, ¿cómo se hace? Yo produzco pan, produzco más pan del que necesito consumir yo, ¿sí? Genero un ingreso y con parte de ese ingreso voy con aquellos que me ofrecen los otros bienes y servicios que necesito para satisfacer mis necesidades. Mis necesidades. Ahora, aquí es donde empieza lo interesante. Dice Smith, dicha compra, la compra que hace el panadero con el producto de su trabajo, de los otros bienes y servicios que necesita, dicha compra, dice Smith, sin embargo, no podrá ser realizada hasta después que el producto de su trabajo haya sido no solo completado, sino vendido. A ver, ¿qué es lo que está diciendo Smith? Primero tienes que producir el pan, luego tienes que ofrecerlo, luego habrá que ver si lo vendes y solo entonces vas a generar un ingreso con el cual vas a poder ir a comprar lo que necesitas para satisfacer tus necesidades y que por obra y gracia de la división del trabajo fue producido por alguien más. A ver, ¿qué es lo que está diciendo Smith? Primero producir y luego consumir. Hombre, lo cual es de una lógica, ¿sí?, contundente, ¿no? No puedes consumir lo que no se ha producido. A ver, no puedes comerte un sándwich si previamente, vamos a decirlo así, no lo has armado. Pero tampoco lo puedes armar si previamente no se produjo el pan. Y si previamente no se produjo la harina de trigo con la cual se hace el pan. Y si previamente no se produjo el trigo con el cual se hace la harina del trigo, con la cual se hace el pan, con el cual te haces un sándwich. ¿Sí? Y esto que dice Smith, para entender cuál es su idea de capital, es muy importante. A ver, dicha compra, la que realiza el panadero con el producto de su trabajo, de los bienes y servicios que necesita y que por obra de la gracia, por obra y gracia del trabajo, son propiedad de alguien más, dicha compra no podrá ser realizada hasta después que el producto de su trabajo, el pan, haya sido no solo completado, sino vendido. Sino vendido. Es indispensable, por ello, almacenar bienes de diverso tipo para que pueda mantenerse y abastecerse de materiales y herramientas durante el tiempo suficiente para que tengan lugar esos acontecimientos. ¿Sí? A ver, vamos a suponer que yo he inventado un producto X que va a satisfacer de mejor manera la necesidad Y. ¿Cuál sea esa necesidad Y? La que ustedes gusten y manden. ¿Cuál sea el producto X? El que ustedes gusten y manden. ¿Sí? Pero desde el momento en el cual yo voy a empezar la producción de X, hasta el momento en el cual se lo voy a poder ofrecer a los consumidores, van a pasar 6 meses. ¿Qué quiere decir esto? Antes de 6 meses, ¿sí?, yo no voy a generar un ingreso. Porque antes de 6 meses no voy a poder ofrecerle el bien X a los consumidores. Si yo voy a dedicar 6 meses de mi vida a la producción de X, durante esos 6 meses debo de tener los recursos suficientes, ojo, para producir X y para que yo sobreviva.
y para que yo sobreviva. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo Smith. Dice, dicha compra, la que va a ser el panadero, ¿sí?, de los bienes y servicios que necesita, no podrá ser realizada hasta después que el producto de su trabajo haya sido no solo completado, sino vendido. Y miren, aquí volvemos a la diferencia que hay entre producir, ofrecer y vender. Una cosa es producir, por ejemplo, pan. Otra cosa es, ya producido, ofrecerlo a la venta. Y otra cosa es venderlo. Las dos primeras conductas, producir y ofrecerlo, dependen del panadero. ¿Sí? Pero el venderlo depende del comprador. A ver, ¿estoy dispuesto a pagarte el precio al cual estás dispuesto a venderme el pan, sí o no? Y este es el problema que tienen las empresas. Si ellas pudieran decidir, ¿sí?, la venta de su producto, no habría empresa que quebrara. El problema es que esa venta la decide el consumidor, comprando o dejando de comprar, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto que está diciendo Smith es importante porque nos va a permitir ir entendiendo cuál es el concepto que tiene Smith de capital y por qué es importante el capital. Va de nuevo. Dicha compra, sin embargo, no podrá ser realizada hasta después que el producto de su trabajo haya sido no solo completado, sino vendido. Es indispensable, por ello, almacenar bienes de diverso tipo para que pueda mantenerse y abastecerse, ¿sí?, de materiales y herramientas durante el tiempo suficiente para que tengan lugar esos dos acontecimientos. El de haber terminado la producción, haber ofrecido el producto y, muy importante, haberlo vendido, ¿sí? Vean el ejemplo que pone Smith. Dice, yo puse el ejemplo del panadero, Smith pone otro. Dice Smith, un tejedor no puede dedicarse por completo a su labor, a tejer, si antes no ha hecho acopio en algún lugar, guardado en algún lugar, almacenado en algún lugar, ya sea propio de otra persona, de unas existencias suficientes para mantenerse y contar con los materiales y herramientas para trabajar antes de haber no solo terminado la tela, sino de haberla vendido. A ver, ¿qué es lo que está diciendo Smith al final de cuentas? Que los procesos de producción de bienes y servicios, de pan en el caso del panadero, de tejidos en el caso del tejedor, ¿sí?, requieren de tiempo. Requieren de tiempo, ¿sí? Y que a lo largo de ese tiempo, ¿sí?, quien produce, ya sea el panadero, ya sea el tejedor, debe tener recursos suficientes, primero, para sobrevivir él y su familia, y segundo, para poder adquirir todo lo necesario, por ejemplo, instalaciones, maquinaria, equipo, materia prima, etcétera, etcétera, para poder llevar a cabo los procesos de producción. Eso es lo que está diciendo Smith, en pocas palabras, ¿sí? Porque claro, el panadero podrá comprar con el producto de su trabajo lo que necesita una vez que produjo, ofreció y vendió pan. Pero todo ese proceso lleva tiempo. El tejedor podrá vender del producto de su trabajo, podrá vivir del producto de su trabajo, de la venta de sus tejidos, una vez que produjo, ofreció y vendió los tejidos. ¿Sí? Pero previamente, ¿sí?, tiene que tener, por un lado, los bienes y servicios que le permitan sobrevivir y los recursos para poder adquirir, ¿sí?, la maquinaria, el equipo, etcétera, etcétera, que necesita para producir, ¿sí? Dice Smith, es evidente que esta acumulación debe ser previa
a poder aplicar su trabajo a esa actividad particular durante ese tiempo. Ahora, por ejemplo, si ya la panadería lleva muchos años operando, la tejeduría también, sí, esto ya se facilita mucho. Pero vuelvo al ejemplo que les puse yo hace rato. A ver, yo acabo de inventar un satisfactor X, un bien X, que va a satisfacer de mucho mejor manera la necesidad Y. Pero me va a tomar 6 meses de tiempo, desde el momento en el cual empiezo la producción hasta el momento en el cual voy a poder ofrecerles este bien o servicio en el mercado a los consumidores. Antes de 6 meses no voy a generar ingresos. No voy a poder vivir del producto de ese trabajo, la producción de X. Pero tengo que vivir. Por lo tanto, diría Smith, debo tener acumulado en algún lugar, ¿sí?, los satisfactores necesarios que me permitan sobrevivir esos 6 meses. ¿Sí? Esta acumulación, dice Smith, debe ser previa a poder aplicar su trabajo a esa actividad particular durante este tiempo. Y ojo, Smith aquí está hablando, ¿sí?, de 2 esferas distintas. ¿Sí? A ver, si yo voy a empezar a producir X y antes de 6 meses no voy a poder ofrecérselo a los consumidores, ¿sí?, yo necesito tener acumulado recursos para yo poder sobrevivir y para producir X. Por ejemplo, para comprar la maquinaria y el equipo para poder producir X. Por ejemplo, para poder comprar la materia prima para producir X. Por ejemplo, para poder pagarle los salarios a las personas que voy a contratar para producir X. Yo no le puedo decir a mis trabajadores, muchas gracias por colaborar conmigo, pero antes de 6 meses, pues no les puedo pagar porque antes de 6 meses no vamos a generar ingresos, porque antes de 6 meses no le vamos a ofrecer el producto a los consumidores. Pues patrón, ojalá y sea un exitazo su negocio, pero yo como trabajador necesito que todas las semanas me paguen mi salario. Yo no puedo aguantarlo a usted 6 meses. Entonces, Smith está hablando de estas 2 esferas. Si yo me voy a tardar 6 meses en producir X, debo tener acumulados los recursos que me permitan a mí y a mi familia sobrevivir, más los recursos necesarios para poder llevar a cabo la producción de X. Instalaciones, maquinaria, equipo, materias primas, trabajadores y lo que ustedes gusten y manden. ¿Sí? Fíjense cómo lo dice Smith. Dice, es indispensable por ello almacenar bienes de diverso tipo para que pueda mantenerse y abastecerse de materiales y herramientas durante el tiempo suficiente para que tengan lugar esos acontecimientos. ¿Por qué hay que almacenar bienes de diverso tipo? Para que el productor pueda mantenerse, él y su familia, y abastecerse de materiales y herramientas necesarios para ir produciendo. Instalaciones, maquinaria, equipo, materia prima, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno. Dice Smith, así como la acumulación de capital, ¿sí?, vuelve a hablar de capital, debe ser en la naturaleza de las cosas, previa a la división del trabajo, el trabajo puede ser más subdividido solo en proporción a que el capital haya sido previamente más acumulado. Bueno, a ver, esto lo vamos a tocar la próxima sesión. Pero nada más, aquí tenemos ya un indicio de qué entiende Smith por capital. ¿Sí? Por capital. Aquellos bienes que deben de almacenarse, de acumularse para hacer posible los procesos de producción. No lo dice así, pero lo da a entender. Es indispensable por ello almacenar bienes de diverso tipo para que pueda mantenerse y abastecerse de materiales y herramientas durante el tiempo suficiente para
que acabe la producción, etcétera, etcétera. Ahora, vamos a ver si en algún lugar Smith explícitamente da una definición de capital. Pero hasta ahorita, ¿sí?, podemos concluir que lo que Smith entiende por capital es esos bienes que se acumulan para hacer posible los procesos de producción. Ahora, claro, aquí una pregunta interesante es, ¿y esos bienes de dónde salieron? Pues del trabajo previo de alguien. Aquí sí no hay de otra, ¿no? Del trabajo previo de alguien. Y esto es muy interesante porque esto quiere decir que, a ver, si yo puedo sobrevivir 6 meses sin percibir ningún ingreso y además produciendo el bien X que le voy a ofrecer a los consumidores, quiere decir que en el pasado logré generar un ingreso superior, mayor al que en su momento necesité para satisfacer mis necesidades. Dicho de otra manera, logré que ahorrar. Logré ahorrar, ¿sí? ¿Cómo se relaciona el tema del capital, entendido como esta acumulación, ¿sí?, de bienes que hacen posible los procesos de producción, con el ahorro? Bueno, esa acumulación es posible si previamente alguien ahorró. Y que alguien haya ahorrado quiere decir que en su momento fue capaz de generar un ingreso superior al que necesitaba para satisfacer sus necesidades. Y una vez satisfechas sus necesidades, le sobró y lo ahorro. Le sobró y lo ahorro. Luego dice algo muy importante. Dice, ojo, y estamos en la introducción, ¿eh? Estamos apenas en la introducción. Dice, la magnitud de las actividades de cualquier país, se refiere a actividades económicas, no solo aumenta con la expansión del capital que la sostiene, sino que como consecuencia de dicha expansión, el mismo grado de actividad da lugar a una producción mucho mayor. A ver, ¿qué es lo que está diciendo Smith? Que el progreso económico de un país depende de la acumulación de capital. Y que el progreso será mayor en la medida en que la acumulación de capital sea mayor. Sobre todo si, y esto ya lo digo yo, por progreso económico entendemos, me parece que esta es una buena definición de progreso económico, la capacidad para producir más y mejores bienes y servicios para un mayor número de gente. Fíjense cuál es la primera palabra que utilizo en esta definición de progreso económico: capacidad. En la capacidad para producir más, ahí está la dimensión cuantitativa del progreso económico. Y mejores, ahí está la dimensión cualitativa del progreso económico. Bienes y servicios para un mayor número de gente, ahí estaría la dimensión social del progreso económico. Y esa capacidad se hace mayor, esa capacidad mejora, ¿sí?, en la medida en que tenemos mejor y más capital. Mejor y más capital. A ver, si me piden una definición de capital, yo daría esta. Todo aquello que ayuda a producir mejor y a producir más. Todo aquello que le ayuda al ser humano, que el ser humano necesita, requiere para producir mejor y para producir más, es capital.
Y creo yo que podríamos hablar de entrada de tres grandes tipos de capital. Primero que nada, importantísimo, el capital humano. ¿Qué es el capital humano? El capital humano es el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que le permiten al ser humano ser más productivo. Conocimientos, habilidades y actitudes. A ver, ¿qué es lo que hacen las personas que estudian? ¿Qué es lo que buscan? Formación de capital humano. Conocimientos, habilidades y actitudes. ¿Qué es lo que se logra en el trabajo? Perfeccionamiento de capital humano. Al final de cuentas, la mejor escuela para el trabajo es el trabajo. Al final de cuentas. Entonces, capital humano. Luego tenemos el capital, vamos a llamarle así, físico. Instalaciones, maquinaria, equipo, ¿sí? Materias primas, ¿sí? Y luego podríamos hablar de un tercer tipo de capital, el capital dinerario. El dinero que podemos transformar en capital humano o en capital físico, ¿sí? Y ya que estamos hablando de capital, y en algún momento de este ciclo tocaré el tema porque creo que es interesante y creo que hay que aclarar algunos puntos al respecto. Ya que estamos hablando del capital, pues tenemos que hablar del capitalismo. Del capitalismo, ¿no? ¿Sí? Que en el sentido literal del término no es otra cosa más que cualquier sistema económico que use capital para producir. Y a ver, ¿sí? Sin algún tipo de capital, ¿los seres humanos podemos producir? No. Cualquier producción de cualquier tipo requiere algún tipo de capital. De entrada, humano. El conocimiento de cómo hacerlo, la habilidad para poder hacerlo, ¿sí? La actitud para hacerlo. Y seguramente supone algún tipo de herramienta o de equipo. A ver, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir algo muy importante. La economía humana, si por ello entendemos todas las actividades que realizamos los seres humanos, desde la producción hasta el consumo, la economía humana es esencialmente capitalista, en el sentido literal del término. Para producir necesitamos capital, sobre todo si por capital entendemos todo aquello que nos permite a los seres humanos producir, producir mejor y producir más. La economía humana es esencialmente capitalista. No podemos producir bienes y servicios sin capital. No podemos. Bueno. Esto con relación a la introducción, ¿sí?, al libro segundo de La riqueza de las naciones. Y en la siguiente sesión, que tendrá lugar dentro de 8 días, vamos a entrar ya al capítulo primero del libro segundo, donde Smith habla de la división del capital. A ver, yo ya dije algo al respecto, no en la línea de Smith. Yo acabo de hablar de capital humano, de capital físico, capital dinerario, y el primer tema, me parece que es importante la lógica que sigue Smith aquí, al empezar a hablar del capital, pues es precisamente de la división del capital. De la división del capital, pero bueno, esto ya lo veremos dentro de 8 días. Yo por lo pronto, sí, les agradezco mucho, sí, la participación de cada uno de ustedes. Y aquí alguien me preguntó, Jacqueline, y con mucho gusto, perdón que no le vea tiempo,
¿cómo definiría precio? Bueno, la definición correcta de precio es razón de cambio. Un precio es tanto de esto por tanto de aquello. Y es un error definir al precio en términos de costo. El precio es lo que cuestan las cosas, o en términos de valor, el precio es lo que valen las cosas. Eso es un error. Una cosa es el costo, otra cosa es el valor y otra cosa es el precio. Y la definición correcta de precio es razón de cambio. Tanto de esto por tanto de aquello. 15 pesos por 350 mililitros de café. Bueno, muchísimas gracias, ¿sí? Y aquí nos vemos dentro de 8 días para seguir en la compañía de Adam Smith. Muchísimas gracias.